La tendencia de violencia en Colombia ha cambiado en la última década. Históricamente, la violencia se desarrollaba en mayor parte en zonas rurales, causando un desplazamiento masivo de personas hacia otras zonas rurales, hacia ciudades locales o centros urbanos más alejados. Sin embargo, en los últimos años, esta violencia se ha evidenciado en su mayoría en zonas urbanas, evidenciándose nuevas formas de desplazamiento. En consecuencia, en Colombia existe una amplia gama de patrones de desplazamiento, como lo son de rural a rural, de rural a periurbano, de rural a urbano, interurbano e interurbano. Cada 3 horas, 4 familias son desplazadas desde la zona rural de sus viviendas y sus trabajos por grupos armados. También se tiene estimado que entre 1985 y 1994, al menos 58.854 familias fueron desplazadas de las zonas rurales de nuestro país. Esta problemática del desplazamiento ha acompañado por mucho tiempo nuestra historia y afecta relaciones de índole económico, político, cultural, ecológico y muchas más. Por eso se puede afirmar que el problema del desplazamiento no es solamente de ese 2% que es el que se ve desplazado, sino de todos los colombianos. Se presentan dos grandes conflictos en los que se ve implicada la violencia, que es el conflicto que tiene que ver con las tierras y el que tiene que ver con los territorios. El que tiene que ver con las tierras se da entre dos partes, una que tiene mucho poder y una que es más débil. Esa que tiene mucho poder normalmente son empresas muy grandes, latifundios ganaderos, y en el lado de los débiles están nuestros campesinos con sus minifundios. También podemos ver la parte del conflicto por el territorio, en el que se ven implicados grupos armados como guerrillas, paramilitares, otros grupos al margen de la ley, que amedrantan la confianza y la tranquilidad de las personas civiles, los atacan por poder. Una de las técnicas más utilizadas por estos grupos armados que se encargan de desplazar a las personas es atacar directamente una persona que sea visible para la comunidad, de manera que todos los demás, por temor, decidan irse también. Se puede ver que el desplazamiento es una temática que afecta fuertemente a las familias. Los niños tienen que dejar de estudiar abruptamente, son personas que a lo mejor no tienen nada de conocimientos fuera de lo que estaban acostumbrados a hacer por toda su vida y llegan a una ciudad en la que los requerimientos y la demanda es algo muy diferente. Las personas empobrecen aún más, los niños tienen que dejar de ir al colegio, los padres tienen que buscar trabajos informales, las ventas ambulantes, incluso la delincuencia en muchos casos. Colombia es un país principalmente urbano, sin embargo, 2/3 de las personas que son desplazadas en él vienen desde lo rural. También se ve afectado el derecho internacional humanitario, ya que estas personas no tienen que ver nada con la guerra, son civiles desarmados y llegan grupos armados al margen de la ley a atacarlos, a atentar contra su vida, contra sus bienes, contra su integridad física y emocional. Finalmente, quisiera resaltar que en un estudio realizado ellos dejan muy claro que necesitan y quieren ayuda del Estado. En el momento en el que tuvieron que reubicarse, buscar un apoyo monetario, un apoyo moral, tener acceso nuevamente a sus servicios que son básicos de la educación, no recibieron casi ayuda del Estado. Estuvo en primer lugar la familia, luego las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, iglesias, otras comunidades y por allá, casi al final, ya las organizaciones estatales. El conflicto interno que azota a Colombia hace 4 décadas ha obligado aproximadamente a 3,5 millones de colombianos a huir de sus hogares. Estos reportes de desplazados se aumentan casi todos los días. Algunos buscan refugio en el extranjero. Sin embargo, el 80% de los desplazados se asientan en las principales zonas urbanas de las ciudades. La migración rural-urbana históricamente está ligada al acceso desigual a la tierra. Ha originado tensiones entre los propietarios y los campesinos y, eventualmente, al conflicto armado y la violencia. Actualmente continúa provocando desplazamientos forzados. Los datos a nivel nacional revelan que el 98,6% de la población desplazada vive debajo del umbral de la pobreza.
estando oficialmente clasificada en la pobreza extrema el 82.6%. Cifras que contrastan claramente con el 29.1% y el 8.7% respectivamente para la población no desplazada. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados trabaja en conjunto con el gobierno colombiano para brindar servicios a la población desplazada. Una primera etapa de importancia fundamental fue la colaboración de largo plazo que permitió emitir documentos de identidad para más de 700.000 desplazados colombianos. Bueno, y yo les voy a hablar del desplazamiento intraurbano. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, la CODES, el desplazamiento intraurbano es una tipología del desplazamiento forzado interno que consiste en la migración forzada de los habitantes de un barrio a otro barrio de la ciudad a causa de la presión de grupos armados, con el fin de ejercer tanto dominio territorial como social. ¿Por qué ocurre? ¿Cuál es la causa de este desplazamiento? Bueno, entre otras causas, la principal es la acción violenta de estos grupos que ya les comentaba, que están al margen de la ley y obligan a cada uno de los habitantes de los barrios más marginales de la ciudad a abandonar su lugar de residencia y huir de manera temporal o definitiva a otros sectores de la ciudad. ¿Para qué lo hacen? Principalmente para evitar el peligro que representa el conjunto de estos hechos victimizantes que les obligan los grupos armados a vivir en su día a día. ¿Como cuáles hechos victimizantes? Principalmente el secuestro, extorsión, tortura, pérdida de bienes o inmuebles, además de los combates y enfrentamientos que hay normalmente en la región. A su vez, estos grupos armados ilegales tienen la intención de utilizar estas viviendas para las cuales desplazan a la gente como una especie de bases militares. Y esto no solo afecta al desplazado, sino a la comunidad en general que lo rodea, debido a que eso causa que se vuelva un objetivo militar. Y hablando en nuestro contexto, en Colombia, las principales ciudades afectadas son Cúcuta, por el problema fronterizo con Venezuela; Quibdó, en la cual se registraron más de 300 desplazamientos intraurbanos en los últimos 3 años, y las grandes ciudades como lo son Medellín, Cali y Bogotá, que si bien sabemos, los grupos armados ilegales tienen mayor fuerza en estas ciudades. Por su naturaleza temporal y en la mayoría de los casos individual, aunque si bien es cierto que cada vez tiende a tener mayor magnitud de este problema, este fenómeno es poco estudiado y poco conocido por la población en general, por lo que hay un alto subregistro, a pesar de que esto tenga graves y altas consecuencias humanitarias que plantean para la nación y para el gobierno retos cada vez mayores a solucionar. Evaluando las soluciones que plantea el gobierno en cuanto al desplazamiento intraurbano, tienen que ser, primero, duraderas y utilizarse como una herramienta para garantizar el desarrollo y la superación de las condiciones de vulnerabilidad de todos los desplazados. Pero para esto es necesario trabajar de una manera más efectiva y más eficiente para garantizar que la población que elija una integración tanto local, una reubicación o un retorno a la sociedad lo hagan de manera informada y con base en las iniciativas propias. Y ese es el principio del camino hacia la paz, pues es solo a partir de la participación y el empoderamiento político de los afectados por el conflicto que se puede reconstruir otra vez una sociedad. No obstante, los afectados por el conflicto no son solamente las víctimas, sino también los victimarios, y la reintegración digna y funcional de los excombatientes a la vida ciudadana es el fundamento necesario para evitar violencias como las que están ocurriendo actualmente por el posconflicto.